Mira, muy bien por acá también. Estoy dando la entrada a todos. Voy a aprovechar para, mientras iniciamos la sesión de hoy, voy aprovechando a presentarme. Mi nombre es Brian Flores. Trabajo como instructor virtual del Centro de Comercio y Servicios en la Regional Atlántico. Voy a estar con ustedes durante este curso virtual y precisamente por eso nos encontramos hoy en esta sesión. La idea ahora que iniciamos es tomar precisamente este tiempo para mirar primeramente cómo está organizado el curso virtual. Vamos a estar dando un vistazo a esa parte y también vamos a tomar un tiempo para mirar lo relacionado con la parte de su aprendizaje. En la medida que vayamos avanzando, van a poder ver qué tipo de actividades deben estar realizando para iniciar precisamente en el curso y luego vamos a estar viendo los primeros temas que deben estudiar. Espero que puedan estar muy atentos en esa parte y estaré compartiéndoles aquí toda la información. Para empezar, recordar algunas cosas, porque sé que a veces hacen las preguntas. Este curso virtual, a través de la plataforma Asayuna, que es la que vemos allí en pantalla, nos da la oportunidad precisamente de tener toda una serie de contenidos, tanto de documentos como interactivos, por lo cual ustedes pueden entrar a estudiar en la plataforma en cualquier momento que ustedes lo deseen. Van a tener allí todos esos recursos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden entrar y participar en cualquier momento. Pueden hacer el ingreso desde la página sayuna.sena.edu.co. Usualmente si lo buscan en línea les va a salir el resultado enseguida en el buscador, o si ustedes suelen tener acceso a Sena Sofía Plus, lo pueden hacer desde el enlace LMS Sena, les va a traer directamente a la página. También les recuerdo, además de los cursos de inglés, el Sena tiene una oferta de aproximadamente 300 cursos cortos virtuales a los cuales ustedes se pueden inscribir desde ya, si así lo desean. Para este caso, de lo que tenemos acá, una vez ingresen, van a tener el espacio de sus cursos donde ustedes van a poder ver toda la formación. Cuando ingresen al curso, así como vemos acá en pantalla, van a tener acá en la parte izquierda el panel de navegación y en la derecha van a tener los contenidos. Lo que ustedes van a ver en ambas partes es lo mismo. Lo único es que el panel les sirve precisamente para facilitar la navegación. Igual del lado izquierdo tienen la opción de ver el calendario que les va a mostrar las fechas de las distintas actividades. Sin embargo, desde ya les comento, todas las actividades del curso están habilitadas desde ahora hasta la fecha límite de actividades para que de esa forma ustedes puedan organizar sus tiempos, traten de estar en lo posible dentro de la parte de lo que es el cronograma para que no se vayan a quedar muy atrás en los temas, pero ustedes tienen la libertad en este caso de ingresar y participar según el tiempo en el que ustedes vean que les queda mucho más fácil estar aquí dentro del curso. Así que muy pendientes en esta parte. Ahora, para este caso, vamos a estar viendo las secciones que ustedes van a encontrar allí. La primera que van a tener es la sección de anuncios. En anuncios van a encontrar la parte más relevante, los temas precisamente más recientes que haya del curso. Si hacemos clic aquí en el título de anuncios, van a encontrar por ahora lo que es relacionado con la bienvenida al curso, la apertura, el enlace al chat de soporte y el inicio de la primera actividad de aprendizaje. Y en la medida que vayamos avanzando en el curso, ustedes van a ir encontrando más contenidos. Normalmente los estoy enviando al correo, pero en caso de que no lo reciban, recuerden siempre ingresar al curso y aquí van a poder ver las novedades de lo que va ocurriendo a medida que el curso vaya avanzando. Tenemos también la sección
de información general. En ella, pues como el nombre lo dice, van a poder ver precisamente cuáles son los detalles de información que identifican este nivel. Para esta parte tenemos primero aquí el diseño curricular, que es un documento que les va a mostrar los aspectos generales, la definición de lo que es este curso de nivel 1. En información del programa también van a encontrar este documento que les va a explicar en esa parte lo que es la presentación y justificación del curso, que está pues diseñado en modalidad virtual. De acuerdo a la indicación del curso, tiene una estimación de 48 horas de aprendizaje. Sin embargo, sé que muchos suelen participar en menos tiempo para completar el curso. No tengan prisa si se demoran menos o se demoran más de ese tiempo, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes se tomen su tiempo y avancen al ritmo que ustedes necesitan ir. Aquí les va a explicar todo lo que es la estrategia del curso virtual como tal para que ustedes, si lo desean, lo puedan leer allí en esa parte. Tenemos también el acceso a la biblioteca Sena. En este caso, la biblioteca pues tiene distintos recursos dependiendo en qué parte se encuentren ustedes. Pueden averiguar desde allí qué tipo de recursos hay disponibles en la biblioteca Sena que estén más cercanas a ustedes para poder, en este caso, acceder a ellas. En la parte de documentos de interés, vamos a tener acá los enlaces a algunas cosas que les pueden interesar para tener información. Lo primero es que es Sofía Plus. Allí les explica cómo funciona la plataforma virtual en la cual se administran en este curso, tanto lo que es lo virtual como igual los cursos presenciales. Una guía para el buen uso de los foros. Ahorita vamos a estar viendo cómo funcionan los foros. Tenemos también lo que es el reglamento, derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales. Allí van a tener una guía para saber cómo pueden descargar el certificado cuando ustedes aprueben el curso y un manual para aquellos que quieran tener de pronto más detalles técnicos acerca de nuestro curso. La última parte, información general, es el foro de dudas e inquietudes. En este caso, los foros son una herramienta que permiten la comunicación asincrónica, es decir, que ustedes pueden ingresar y a diferencia de esta sesión que, por ejemplo, tiene un día y fecha en específico, ustedes pueden participar en el foro en cualquier momento. En ese caso, ustedes van a tener la posibilidad de realizar cualquier pregunta que tengan. Simplemente le dan a añadir un nuevo tema, colocan la pregunta y dejan su comentario. Allí mismo estaré pendiente para compartirles la respuesta. Recuerden que si en algún momento algún compañero tiene preguntas, si ustedes saben pues qué respuesta le pueden dar, también pueden participar en esa parte. Además del foro de dudas, como ya les he compartido la información, también está el chat de WhatsApp, que más que nada es para eso, ayudarles, compartirles un pequeño recordatorio de las actividades que vamos haciendo y que ustedes allí también tengan la posibilidad de preguntar lo que necesiten. Bueno, vamos a cerrar allí. Permítanme un momento y miramos para volver acá a la página principal del curso. Ahora sí, vamos a avanzar en la sección cronograma. En el caso del cronograma, allí van a tener las fechas del curso. Como ya les expliqué hace un momento, todas las actividades ya están habilitadas. Ustedes pueden entrar desde ya. Si por algún motivo quieren hacer todo el curso enseguida, lo pueden hacer, pero les recomiendo ir avanzando poco a poco. Ahorita vamos a ver cómo están los contenidos para que ustedes se tomen su tiempo de asegurarse de que van comprendiendo todo lo que van a estudiar en cada una de las semanas de aprendizaje. Así que no tengan prisa. Pero en breve, este curso pues está programado para un inicio de actividades desde el día 21 de mayo y vamos a tener la fecha límite para recepción de actividad el día 18 de junio. Tengan presentes esas fechas para su participación.
Acá el curso, van a ver, está dividido en tres actividades de aprendizaje y asimismo en la sección de calificaciones ustedes van a poder ver tres resultados de aprendizaje. Para cada uno de ellos hay una o dos evidencias, dependiendo del caso, que ustedes deben realizar para aprobar el curso. Miren que aquí aparece la parte calificable. Recuerden, para ustedes aprobar deben participar en el test, el foro Let's Meet, la presentación sobre rutina diaria y la presentación en video. En la medida que vayamos avanzando en el curso y que vayan estudiando los diferentes materiales, es donde ustedes deben participar en esta parte. No se apresuren a ir desde ya a que no, que tengo que hacer todo lo que es para calificar. No se preocupen. Estudien primero, asegúrense de que tienen todo claro, que no hay problema con lo que van aprendiendo y allí sí participan. Así que tranquilos por esa parte. Las evidencias, para aquellos que de pronto no han participado en el SENA, es el nombre que le damos a esos ejercicios que se pueden calificar, que son los que tienen nota. Normalmente las evidencias van a tener una nota de A si son aprobados, una nota D si no son aprobados. Si por algún motivo no aprueban la evidencia, revisen qué comentarios hay para que ustedes tengan la posibilidad de repasar, practicar e intentar participar de nuevo cuando ya tengan precisamente más seguridad sobre el tema que están viendo. Así que por esa parte van a tener todo el apoyo, no hay ningún problema para que ustedes puedan nuevamente participar y ahí vamos mirando cómo avanzan en su aprendizaje. Bueno, acá tenemos la sección de actividades iniciales. Lo que les recomiendo hacer cuando empiece el curso, que es justamente donde estamos antes de su aprendizaje, tengan en cuenta, aquí van a tener un enlace a la actualización de datos personales. Como los cursos SENA son certificados por la entidad, es importante que ustedes revisen. Allí les van a dar la información de ingresar a SENA Sofía Plus para que ustedes puedan desde allí revisar que tengan su información correcta, nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento. Revisen que todo esté correcto para que al momento de que se emita su certificado no vaya a haber inconvenientes. También nos encontramos en este caso con el foro social. El foro es un espacio en el que ustedes precisamente pueden participar específicamente en el foro social para presentarse, conocer a sus compañeros de curso. Allí van a tener la posibilidad de interactuar. Recuerden que ya vimos que el foro de dudas es para preguntas. Este es más como para conversar con los compañeros. Y lo último en actividades iniciales es el sondeo inicial. Vamos a cargarlo acá un momento. Aunque en este caso no, recuerden que el sondeo no va a ser una actividad calificable como tal. Sí pueden tener precisamente el tiempo para que ustedes en la parte del sondeo inicial puedan participar. Son más que nada unas preguntas breves como para mirar el perfil de ustedes y eso nos sirve como retroalimentación para ir mejorando los cursos virtuales. Bueno, la siguiente sección, yo diría, es la más importante del curso, que es la de la actividad de aprendizaje. Allí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan para aprender. El nombre lo indica. En este caso tenemos tres secciones que caracterizan precisamente esta parte del curso. La primera, que es la guía de aprendizaje. Luego tenemos allí los tres componentes formativos y tenemos también las evidencias que son la parte justamente de calificación para ustedes. Permítanme un momento y voy cargando lo que ustedes van a ver en esa parte. Regálenme un instante.
Bueno, continuamos ahí. Cuando tengan lo relacionado con la guía de aprendizaje, la guía es un documento en el que ustedes van a tener la posibilidad de observar lo que tiene que ver con los contenidos del curso. Van a ver una explicación sobre el curso, sobre los temas que van a estudiar. La guía también les va a dar la posibilidad de observar las instrucciones para cada una de las evidencias que ustedes deben realizar y les van a dar sugerencias que les pueden servir justamente para tener un buen resultado en las evidencias del curso. Ténganlo muy presente para que ustedes puedan participar y no vayan a tener problemas. Luego de la guía vamos a encontrar los componentes formativos. Los tres componentes formativos que tienen este curso tienen el objetivo de permitir su aprendizaje. Ahorita vamos a ver sobre el primero de ellos. Lo que ustedes van a encontrar en el componente formativo tienen nuevos temas, vocabulario, todo lo que ustedes requieren para aprender. Lo que ustedes van a encontrar allí no es calificable, así que lo pueden hacer sin ningún problema, a conciencia, sin presión. Es simplemente para que ustedes vayan aprendiendo. Así que tengan muy presente esa parte. Y como les digo, en un momentico vamos a ver el primero de esos componentes formativos. El componente va a tener unas secciones, cada una tiene sus propios temas y objetivos y van a tener la posibilidad desde el menú del componente formativo de ir observando cada una de estas secciones. También vamos a encontrar la parte, ya que vimos lo del aprendizaje, la última sección es la de las sesiones en línea, así como en esta que estamos hoy. Allí van a encontrar los enlaces a cada una de las sesiones. De momento, pues tenemos unas fechas ya estipuladas en el cronograma. Igual estaré pendiente de sus comentarios, de ser necesario hacer algún cambio. Estaré pues comentándoles en esa parte. Allí también van a encontrar las grabaciones. Igual en el chat estaré compartiendo luego cuando ya tenga la grabación lista para que esté el enlace, pero acá en esta sección del curso ustedes van a poder encontrar la grabación de la sesión que estamos teniendo acá. Si no alcanzan a ingresar toda o quieren verla nuevamente, pues allí va a estar disponible. Bueno, ya que hemos visto justamente cómo está organizado el curso, ya tuvimos allí la posibilidad de explorar precisamente todas esas secciones, vamos a tomarnos el tiempo para observar precisamente lo que tiene que ver ya con su aprendizaje. Como les decía, el curso tiene un total de tres componentes formativos. En cada una de las sesiones que tengamos, vamos a estar viendo nuevos temas de estas sesiones para que ustedes pues puedan saber cómo van a tomar esos temas, asegurarse de que tengan claros los contenidos. Siempre me gusta dar recomendaciones que vayan complementando lo que tenemos allí disponible en línea. Para este caso, el primer componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. Es el que tenemos acá. En este componente formativo, ustedes van a poder ver algunos conceptos sobre las categorías gramaticales básicas, mirar lo relacionado con artículos, sustantivos, pronombres, dando un poco de vista a lo que es el verbo ser, estar, el verbo to be. No se preocupen, sé que no les va a dificultar mucho. En esta sesión se van a dar cuenta de que no es tan complicado como a veces lo hacen ver. Tendremos vocabulario sobre saludos, despedidas y vamos a estar viendo pues algunas cosas de vocabulario para complementar justamente el inicio de su aprendizaje. Muy bien. Entonces, para este componente vamos a tener acá, ahí están en pantalla las distintas secciones. Tenemos lo que tiene que ver con las categorías gramaticales básicas. Allí aparece lo que es el uso de la persona gramatical, el verbo to be.
La parte de greetings and farewells, saludos y despedidas también aparece allí. Y el vocabulario que les va a permitir iniciar. Son simplemente algunas cosas de base que vamos a ir teniendo en cuenta. Recuerden, por cierto, si aparte de lo que tenemos en el componente formativo, desean profundizar sobre algún tema, me pueden comentar para compartirles recursos adicionales si así lo desean ustedes. Bien, cuando inicien van a encontrar primero que todo un video que les va a dar como una breve introducción a los temas que ustedes van a ver a lo largo del componente formativo. Es un video bastante breve cuando ustedes lo deseen ver precisamente que estén participando en esa parte. Iniciamos entonces con la primera sección, que es la de las categorías gramaticales básicas. Para esta parte vamos a iniciar haciendo un poquito de comparación a lo que hacemos en español y a lo que se hace en inglés. Muchas veces la dificultad de algunos de estos temas va más que nada porque nosotros pues hablamos nuestro idioma sin haberlo estudiado en un curso, simplemente nos acostumbramos a él con el uso el día a día y a veces cuando nos enfrentamos a otro idioma pues hay conceptos que aunque los sabemos, no somos conscientes de ellos porque pues lo utilizamos de manera habitual, pero no necesariamente lo sabemos explicar. Por ejemplo, vemos que en español puedo decir yo voy con ella, pero yo no puedo decir ella va con yo. Es un cambio que hay allí porque hay que decir ella va conmigo. Ese conmigo, aunque lo sabemos usar, nunca fallamos cuando lo usamos. Si nos tocara explicar precisamente de dónde viene la palabra conmigo o por qué no se puede decir con yo, no sabríamos explicar más allá de decir que esa es la forma en la que se hace en español. Entonces, por ese motivo, muchas veces en estos temas hay dificultades, más que nada porque no sabemos exactamente cómo se explica lo que nosotros usamos. Entonces, allí les voy a compartir algunos tips para que tengan en cuenta a la par de estos temas. Para esta parte, lo que tiene que ver con artículos y sustantivos es más que nada explicar cómo se presentan las personas, objetos, animales, lugares en general. Para la parte del idioma español tenemos los artículos que son definidos o indefinidos. No es lo mismo decir quiero una mesa a decir quiero la mesa. Si digo quiero la mesa, significa que estoy pidiendo específicamente una en particular, mientras que si digo que quiero una mesa, puede ser cualquier mesa. Habría que dar más detalles si quiero ser más específico, pero en ese punto sería cualquiera en general. Allí como para tener presente esa distinción. En español tenemos pues artículos tanto definidos como indefinidos y en esta parte vemos que justamente la diferencia entre ellos va en la parte de su uso. Tenemos artículos masculinos y femeninos como él y la, si son indefinidos un y una, y también los artículos pueden ser plurales. Por ejemplo, los y las o unos y unas. De esa manera determinamos precisamente con mucho detalle cuál es, en este caso, el objeto o persona del que estamos hablando. Además de los artículos, tenemos los sustantivos, que son las palabras que justamente determinan de qué cosa, persona, animal, lugar estoy hablando. Pueden ser generales o específicos dependiendo a qué nivel llegamos. Si hablo de una persona, pero puedo decir niño y quiero decir qué clase de persona es. Puedo hablar de un animal o puedo decir un gato, por ejemplo, para especificar qué tipo de animal estoy mencionando y así sucesivamente. Ahora, como ya tenemos pues precisamente la explicación de ese concepto, en inglés vamos a tener aquí para hacer el contraste el uso del artículo determinado e indeterminado. La parte del artículo determinado solamente vamos a encontrar uno en inglés y es el artículo de. Así que ese de puede significar el, la, los, las.
reemplaza a todos ellos dependiendo el contexto. ¿Qué pasa en este caso? Pues allí está explicado en pantalla. En inglés, normalmente las palabras que utilizamos para este caso, como los artículos, no van a variar entre masculino, femenino, singular y plural. Es el mismo para todos los casos. Si yo digo, por ejemplo, el limón, the lemon. Si digo los limones, the lemons. Claro, lemon agrega una S porque es plural, pero el artículo no necesariamente tiene que cambiar. Y tampoco varía en género. Si digo the cat, puede significar el gato, como puede significar la gata. Ya en plural, si digo the cats, puede significar las gatas o los gatos, dependiendo del contexto en el que esté hablando. En esta parte, en inglés, no es una prioridad que el artículo indique si estoy hablando de algo masculino o algo femenino. Para anticiparme a lo que van a ver en este caso, en inglés, normalmente los animales, objetos y lugares no son ni masculinos ni femeninos. En el caso de los animales, pues hay algunas excepciones, pero normalmente aplica eso. Por eso es que el uso de los Disculpa, artículos. tengo Y una duda. diga, claro, sí, dígame. ¿Y qué pasa en las oraciones donde yo quiero especificar el género? Tipo que yo estoy conversando con usted y yo le quiero especificar qué es más femenina o masculina. Bueno, para algunos animales se puede utilizar en el contexto para utilizar he o she en lugar de ello, él o ella, o puede utilizar, algunos utilizan, por ejemplo, si es una gata, pueden decir a she cat, por ponerlo de una manera, ¿sí? O a female cat, si es una gata hembra. En español suena redundante, pero en inglés, como solo decimos cat, sea gato o gata, pues en ese caso sí tiene más sentido esa parte. Pero en general no es algo a lo que le den mucha prioridad, así que a tener en cuenta para esa parte. Entiendo, muchas gracias. Listo, claro que sí, que quedemos claro en esa parte. Ahora, ya que hablamos de los artículos determinados, hablamos de los indeterminados. Para este caso solo son dos, que son a y am. Como ya vimos, la diferencia no es de masculino a femenino ni de singular a plural. La diferencia entre a y am es simplemente de sonido. Utilizamos a cuando sigue un sonido de consonante y an cuando sigue un sonido de vocal. Por eso decimos a potato, a hotel, a university. University está escrita con una U, que es una vocal, pero el sonido es como el de la Y que hacemos en español. Entonces, a university, para ellos suena mejor que decir an university. Pero lo contrario pasa al otro lado. Cuando hay sonido de vocal, puede cambiar. Por ejemplo, an onion, para ellos suena mejor que a onion. An hour suena mejor que a hour. Para ellos esa combinación suena mejor. Nosotros hacemos algo parecido en español. Por ejemplo, la palabra agua es una palabra femenina. Decimos agua fría. Sin embargo, no es común que digamos la agua, porque se considera que no se escucha bien, no suena bien a oídos de los que hablamos el idioma. Entonces decimos el agua. ¿Ok? Para que tengan presente esa parte. Es más o menos el mismo concepto, simplemente los idiomas modifican un poco las reglas cuando queremos que las cosas suenen bien. ¿Qué suena bien o qué no suena bien? Pues es una cuestión de costumbre entre las personas. Entonces, eso mismo pasa en inglés. Cuando hay un sonido de vocal, suele cambiar de a an para sonar mejor en esta parte. Aprovechando lo que comentan acá en el chat, les recuerdo, sí, vamos a tener una grabación de esta y de todas las sesiones. Recuerden que en la sección sesiones en línea del curso va a estar disponible allí la grabación. Bueno, pero ya vimos que estos artículos, volviendo acá al punto, se utilizan con cosas en singular. ¿Por qué? Porque no hay como tal un artículo plural en esta parte, con todo gusto, sino que en plural, en vez de decir unos o unas, vamos a utilizar en inglés la palabra some, que se traduciría como unos, unas, algunos, algunas.
dependiendo del caso. Entonces digo, unas papas son potatoes. Puede traducir unas papas o algunas papas. ¿Cuál es la diferencia entre decir unas papas o decir algunas papas? Pues ya es una cuestión de definitivamente de ir muy preciso a la definición. Entonces, en inglés los dos conceptos digamos que se unen, así que podríamos decir que some es el artículo indefinido plural, básicamente, para ese caso. Si yo digo, uy, necesito un libro y unas hojas. I need a book and some sheets. Allí para tener ese concepto. Bueno, como ya vimos lo de los artículos, vamos a ver lo de los sustantivos. Ya dijimos que los sustantivos precisamente pueden referirse a objetos, a personas, animales, lugares y pueden ser comunes para hablar de cualquiera o pueden ser propios. Si yo utilizo man, que es hombre, es un sustantivo común. Hombres hay muchos. Pero si yo digo, por ejemplo, William, William es una palabra que, bueno, aunque hay varios Williams, si estoy utilizando ese nombre, muy probablemente me estoy refiriendo a una persona en particular. Eso es lo que llamamos un sustantivo propio o nombre propio, como nos enseñan acá en las clases de español. Si digo cat, es un gato o una gata de los tantos que hay, pero si digo por decir algo, Max, no sé, los gatos tienen tantos nombres distintos, pues allí va a estar especificada esa parte. Si digo city, una ciudad, hay muchas ciudades, pero si digo Rome, por ejemplo, que es Roma, solamente hay una ciudad Roma. Puede haber varias, pero muy probablemente me estoy refiriendo a solamente una de ellas. Entonces ya tenemos allí claro ese concepto, recordando, y esto sí lo pueden practicar ustedes cuando vayan a entrar al componente formativo, que muchas de estas palabras pueden ser comunes, pero a veces las utilizamos de manera pues más específica, de manera propia. Por ejemplo, doctor. Doctores hay muchos, pero a veces cuando hablamos con el doctor le decimos, eso también pasa en inglés, doctor, mire que es que yo, y empezamos allí para hablar directamente a la persona. Así que no hay problema por esa parte. Aquí van a tener algunos ejemplos de esas palabras. Cuando hagan clic en este iconito de bocina que aparece allí, pueden escuchar las frases que van viendo. Se los recomiendo cuando ustedes estén estudiando el componente formativo para que allí puedan practicar la escucha y vayan teniendo una referencia en su mente que les pueda servir. Para su práctica van a tener en esta sección lo relacionado con artículos y sustantivos. Esta actividad, como ya les dije y les recuerdo, no afecta su calificación, así que no se vayan a preocupar por esa parte. Simplemente practiquen, háganlo a conciencia. Ya saben que si les va mal, no pasa nada, simplemente repasan y más adelante lo pueden volver a intentar. Esta actividad es de opción múltiple. Básicamente van a encontrar algunas frases en las que falta un artículo o un sustantivo. Traten de mirar con el contexto de su vocabulario para seleccionar cuál sea la respuesta correcta de acuerdo al contexto que le den allí y luego le dan a enviar. En caso de que de pronto les falte alguna palabra, algún vocabulario, pueden preguntar en el foro de dudas o si lo desean también pueden averiguar en línea. Les voy a dejar acá en pantalla una recomendación que es Word Reference. Word Reference es un sitio web donde ustedes pueden consultar no solo en inglés, sino en muchos idiomas, pero pueden preguntar cuando necesiten mirar el significado de una palabra. Les recomiendo mucho porque no solo les da la traducción, sino que les dice el contexto. Por ejemplo, si digo casa, aquí les puede especificar, por ejemplo, house, que es una casa. Cuando hablamos de hogar, del lugar donde vivimos es home, que es más común. Por eso es que la tarea que se deja para la casa no se llama housework, sino homework, por ejemplo. Es como la idea que hay en esa parte. Allí van a ver expresiones relacionadas con la palabra que ustedes buscan. Si digo, por ejemplo, ama de casa, aquí también le sale cómo se dice. Todas esas expresiones van a estar allí y al final también tiene un foro parecido a los foros que tenemos acá en los cursos virtuales de personas que han preguntado cosas relacionadas con esa palabra. Eso también
les puede servir en esa parte. Así que para que lo pongan allí a consideración, es un recurso adicional que les puede ayudar con su aprendizaje. Bueno, pasemos acá a lo que tiene que ver con esta sección, que es la de la persona gramatical. Aquí vamos a ver, como ya vimos los sustantivos, vamos a estar viendo en complemento lo que es precisamente los pronombres. Los pronombres sirven más que nada para hablar de algo o de alguien sin mencionar un sustantivo que los defina. Entonces, de esa manera lo solemos utilizar. La mayoría de pronombres son similares entre ambos idiomas, con pequeñas diferencias, y es lo que vamos a estar viendo acá en esta parte para enfocarnos, para que tengan en cuenta sesiones. Van a quedar grabadas, como decíamos hace un momento, en la sección de sesiones en línea. Tengan presente mirar en el cronograma para que tengan las fechas de todas las sesiones, y de esa manera pues van a poder avanzar en su aprendizaje sin mayor problema. Recuerden allí que en caso de cualquier cambio que haya a las fechas en el cronograma, igual yo les voy a estar haciendo saber para que ustedes siempre tengan esa información. Por ahora vamos a pasar a la parte de los pronombres. Como les decía, los pronombres sirven para mencionar a una persona sin decir precisamente su información. En los pronombres es muy parecido el tema entre ambos idiomas, solo tener en cuenta algunos detalles para no tener inconvenientes. La primera persona, que es cuando hablo de mí mismo, le digo yo, en inglés se dice I. La palabra I es una palabra de una sola letra, pero deben tener en cuenta que cuando se utiliza esa palabra para decir yo, es una palabra que va siempre en mayúscula. No importa si va al principio, a la mitad, al final de la frase, pero debe ir siempre en mayúscula. Es una característica que tiene el inglés. Van a ver que ciertas palabras suelen utilizarlo de las mayúsculas, pero esta es la más común de todas. Tenemos en segunda persona you. En español solemos tener dos pronombres que son el tú y el usted. Dependiendo de la región en la que ustedes vivan, pues se usará más uno o el otro, pero en inglés no hay diferenciación en cuanto a pronombres para esa parte. Si hay expresiones más formales o menos formales, eso sí. Ahora, en tercera persona es donde tenemos cierta diferencia. Primeramente, para explicar esta parte, cuando hablamos de tercera persona, yo, cuando hablo, soy la primera persona. Usted que me escucha es la segunda persona. Pero cuando hablo de algo o de alguien que no está en la conversación, digo él, ella, el compañero, Pedrito, Laura, el profesor, la ciudad, el barrio. Cuando empiezo a nombrar específicamente, ya estoy hablando de una tercera persona. Estoy hablando de alguien o de algo que no está en la conversación. En inglés, como vemos allí en pantalla, hay tres pronombres para esa parte. Tenemos he, que significa él, y tenemos she, que significa ella, que corresponden a personas, sea hombre o mujer. Ahora bien, vamos a encontrar un tercer pronombre que es it. ¿Cuándo se utiliza it en ese caso? Bueno, it se utiliza con animales, objetos y lugares. Puede traducir tanto él como ella. Ahí colocan eso por colocar una expresión, pero en realidad puede traducir tanto él como ella al momento de pasarlo a español. Si digo, el perro come mucho, oh, the dog eats a lot. Pero si yo digo en español, él come mucho, porque estoy hablando del perro, digo él. Eso traduce it eats a lot. No lo diría he eats a lot porque estoy hablando de un animal. Aunque en el caso de las mascotas, como en esta, sí se puede utilizar he, pero si utilizo la traducción o lo más común es utilizar it en ese caso para dejar claro que estoy hablando de un animal. Entonces es lo que vamos a utilizar en esa parte. Tenemos en plural tres pronombres que son we, que puede traducir nosotros o nosotras,
Nuevamente encontramos you, que traduce ustedes. A veces puede ser un poquito confuso que tengamos en inglés el you, que significa usted y que también significa ustedes. Eso ya es una cuestión a la que hay que acostumbrarse a tener en cuenta allí para esa parte. Y en plural tenemos they, que significa ellos o ellas. Aquí van a encontrar algunas recomendaciones para esa parte, lo que ya vimos, el pronombre I va siempre en mayúscula, incluso si va a mitad de la frase. El pronombre you, como dije, significa usted, tú, ustedes, depende del caso. Aquí van a tener algunos ejemplos para que ustedes observen precisamente el uso, pero como les digo, es más que nada tratar de mirar el contexto para entender la diferencia. Como entre el tú y el usted no hay diferenciación, es más mirar si estamos usando el you en singular o en plural cuando vemos una frase o escuchamos algo. El it, como les dije, puede traducir él o ella. Si yo digo la vaca bebe agua, por ejemplo, si yo digo, ella bebe agua, entonces ahí digo it drinks water y en ese caso it traduce ella, porque estoy hablando de la vaca. Y en español, pues si todas las cosas son masculinas o femeninas, en inglés no. En inglés los animales pues son neutros, por así decirlo, ni masculino ni femenino. El plural, el they, ahí sí no hay problema, podemos hablar de personas, animales, objetos, no va a dar ningún detalle. Y un punto muy importante a tener en cuenta es que en inglés siempre todas las frases, sean afirmativas, negativas, preguntas, deben tener el sujeto. Es decir, deben mencionar quién está haciendo la acción de la que yo estoy hablando. Sea que use un sustantivo o sea que use un pronombre. Cualquiera de las dos opciones. Si yo digo, por ejemplo, yo como pizza todas las noches, en español puedo omitir el yo y decir, como pizza todas las noches. No hay problema. Pero en inglés, el sujeto, que es I, soy yo, debe estar siempre presente en la frase. Si no lo colocamos, esa frase puede ser confusa en inglés. Así que tengan pendiente eso. Si yo digo, mi madre está jubilada, my mother is retired, ahí utilizo un sustantivo. Ella era enfermera. En español puedo decir ella era enfermera o decir solamente era enfermera. Mientras que en inglés, como voy a hablar de ella, debo sí o sí colocar en la frase she was a nurse. Que no le falte esa parte al realizar este tipo de frases. Bueno, ya que vimos los pronombres, vamos a observar lo que es la parte del verbo to be. En este caso, al momento de utilizar este verbo, debemos tener en cuenta algo que nosotros hacemos en español. Cuando utilizamos un verbo, ahorita veíamos, por ejemplo, el verbo comer. En español, el verbo tiene distintas formas dependiendo de quién hace la acción. Eso es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, yo digo como, comes, come. Al decir como, se sobreentiende que estoy hablando de mí mismo. Al decir comes, se sabe que le están hablando directamente a la persona. Tú comes. O si digo come, estoy hablando de otra persona. Él come, ella come. Tenemos también comemos, comen, coméis. Si utilizan el español de España, también lo hay. Pero son varias formas en las que utilizamos el mismo verbo. Incluso si lo hacemos a futuro, será comeré, comerás, comerá. Si es en pasado, comía, comías, comíamos. Hay tantas formas, solo que nosotros ya nos acostumbramos a organizar esas tantas variantes del mismo verbo y no nos afecta. En inglés, por el contrario, la mayoría de verbos no suele cambiar para prácticamente nada. Hay situaciones en las que cambian, pero son muy pocas. Por eso es que el sujeto es fijo, de que debe estar en la frase para dar la indicación, porque el verbo no indica por sí solo de quién se está hablando. El único verbo que sí hace cierto nivel de diferenciación es el verbo to be. A algunos les resulta confuso porque irónicamente hace lo que hacen los otros verbos en español. Solo que como les dije hace un rato, como no es algo de lo que estamos totalmente conscientes, sí lo sabemos usar, pero no lo sabemos explicar,
Entonces, a veces por eso se nos complica. Pero el verbo to be va a utilizar tres formas que son tres variaciones del verbo. Es como cuando utilizamos el verbo ir. Yo digo yo voy. Ese voy tiene tres letras, B pequeña, O, Y, y ninguna de las tres va en el verbo. Simplemente ya nos acostumbramos a que esa es la forma en la que utilizamos el verbo ir cuando voy a hablar de mí mismo. Pero no es porque tenga una lógica, sentido, orden, simplemente es costumbre. Lo mismo pasa con el verbo to be. El verbo to be tiene tres formas. La primera es am. Am se utiliza cuando hablo de mí mismo únicamente. I am es la única combinación que vamos a encontrar. I am a scientist. I am in the lab. Si soy, por ejemplo, soy científico, estoy en el laboratorio. I am from Colombia para decir soy de Colombia. Siempre. Es la única combinación en la que van a encontrar am. Para cuando la persona habla de sí misma. Tenemos is, que es tercera persona singular. O sea, vamos a hablar de una persona que no está en la conversación, pero solamente una. O si es un objeto, solamente un objeto. Si es un lugar, solamente un lugar. Entonces yo puedo decir, she is a lawyer. Ella es abogada. Oh, it is a dog. Ese es un perro. He is in the new building. Él está en el nuevo edificio. Para esos casos en los que hablo de alguien que no es con quien estoy conversando directamente, utilizaré is. Para los demás casos, utilizaremos are, sea para decir usted o tú, si lo quieren utilizar más informal, you are, o en plural, para hablar de varias personas o varios objetos o varios animales. Entonces, para que tengan presente esa parte. Como ven, la parte de la conjugación del verbo to be no es tan complicada cuando lo comparamos al español, que de por sí, dependiendo de qué parte lo utilicen, tiene cinco o seis formas distintas para utilizar el mismo verbo. En el caso del verbo to be, solo son tres formas. Cuestión de aprendérselas, mirar su uso. También recuerden que el verbo to be puede traducir ser o estar. Incluso cuando somos hablantes nativos de español, se nos dificulta decir en qué casos utilizo el verbo ser, en qué casos utilizo el verbo estar. No tenemos como una idea totalmente clara. Para que tengan allí presente, el verbo ser suele definir cosas que son más permanentes y el verbo estar cosas temporales que cambian. Por eso utilizamos estar para indicar, por ejemplo, una ubicación. Estoy en la clase. Bueno, porque es algo que puede cambiar. La única excepción rara es estar vivo, estar muerto, porque, bueno, pues sí, estar vivo es algo que puede cambiar, pero estar muerto no, hasta donde sabemos. Pero bueno, así es el idioma. Entonces, para que tengan presente ese contexto y para complementar, y esto lo van a hacer ustedes cuando estén practicando, recuerden que ustedes, aparte de esta clase, pues están invitados a ingresar al componente formativo. En esta parte vamos a tener aquí lo que va relacionado con las contracciones. Las contracciones son formas cortas de utilizar las palabras. Es como cuando en español decimos para qué, pero también podemos decir para qué, ¿sí? ¿Y para qué vamos a decir para qué si para qué es más corto y dice lo mismo? Solo que en español lo vemos como un mal uso de la lengua, mientras que en inglés es costumbre, por lo menos en inglés americano, de utilizarlo en esa parte. Entonces allí van a ver la comparación entre las formas con y sin la contracción, de acuerdo a cómo lo necesiten. Entonces, bueno, allí van a encontrar la explicación. Recuerden observarlo, escucharlo, pueden repetirlo las veces que lo necesiten para que ustedes vean precisamente cómo cambia la contracción. Normalmente la contracción suele quitar una vocal, es lo que ocurre en ese tipo de casos. Bueno, ya que vimos esa parte, vamos a echarle un vistazo a lo que es la organización de los verbos para que ustedes hagan frases. El verbo to be tiene algo y es que las frases se hacen un poquito diferente a los demás verbos en inglés. Sin embargo, no es una forma muy complicada, ni rara, ni difícil, no se preocupen por eso.
Como van a ver el ejemplo en la frase afirmativa, vamos a utilizar el orden de sujeto, verbo y complemento. A nosotros siempre nos enseñan eso, sujeto, verbo, predicado. Es como lo común en esa parte. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Gloria es ingeniera o Gloria is an engineer, allí explican esas partes. Si la frase es negativa, por ejemplo, simplemente voy a agregar la palabra not. Y si digo que Gloria no es ingeniera, entonces digo Gloria is not an engineer. Y de igual que en todos estos ejemplos que estamos viendo, recuerden que para esta parte hay varios ejemplos que ustedes pueden leer y también los pueden escuchar haciendo clic en ese iconito de parlante que sale allí al lado de la frase. Para las preguntas, y allí es donde va un poquito la diferencia entre el verbo to be y los otros verbos, vamos a colocar el verbo adelante. Para preguntar si Gloria es ingeniera, a veces todavía se utiliza un poquito en español, aunque es poco común. Vamos a encontrar a personas que dicen, ¿es Gloria ingeniera? Pero, como les digo, ya no es tan común escucharlo por allí. Pero en inglés, al hacer preguntas, hacemos esa parte. Colocamos primero el verbo y luego el sujeto. ¿Is Gloria an engineer? Y ya con eso cambia la frase por completo. Así que si escuchan frases que empiezan por is o por are, es muy probable que ustedes estén ante una pregunta. Are sería una pregunta para preguntarle algo a ustedes mismos que ustedes deben responder con su información. Is sería porque están preguntándole sobre alguien más. Y para que repasen esa parte, pues aquí tenemos una actividad didáctica también sobre ese tema. Básicamente aquí ustedes van a poder escuchar algunas frases y en cada caso pues falta una palabra que ustedes deben completar. Obviamente, según lo que vayan escuchando, van haciendo clic en el icono que corresponde y agregan la palabra que falta. Al terminar, le dan clic a verificar y tengan en cuenta si alguna no la logran, siempre van a tener la posibilidad de hacer más intentos para que lo sigan practicando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que es, en este caso, ya viendo más la parte de vocabulario, vamos a tener aquí lo relacionado con greetings and farewells, saludos y despedidas. De esto hay un vocabulario muy amplio, incluso más de lo que aparece allí. Tengan en cuenta también que aunque en algunas cosas dice formal e informal, a veces hay ciertas palabras que no son ni formales ni informales, que aplican como en todo contexto. Eso pasa en todos los idiomas, así que tampoco es algo a lo que se deban preocupar. Pero sí les vamos a colocar aquí algunas palabritas de vocabulario que les pueden servir. Para saludar, normalmente sirve, por ejemplo, hello para decir hola, good morning para decir buenos días, good afternoon para decir buenas tardes, good night para, perdón, good evening en este caso para decir buenas noches, por ejemplo. Formal es, esto sí es muy formal, it's an honor to meet you, es un honor conocerle. How do you do para decir cómo le va. How are you doing? Que no sé si es tan formal, pero pueden preguntarle cómo le está yendo. Nice to meet you. Un gusto conocerle. Esa la escuchamos mucho en las clases de inglés. Puede ser nice to meet you o it's nice to meet you. Ya por costumbre no agregan mucho el it's, o más cortico para hacerlo allí más informal en esa parte. What are you doing? Para preguntarle a una persona qué hace, qué está haciendo. Hay que tener cuidado de que no suene poco fuerte allí. "Ay, ¿a ti qué te importa qué estoy haciendo?" o algo así. Bueno, podemos preguntar good to see you. Qué bueno verle, por ejemplo. O how are you, que no es tan formal, es más neutra. A todo tipo de personas le podemos preguntar cómo está. Pero para ver expresiones más informales, aquí en la derecha tenemos hi, que es otra manera de decir hola. Howdy se utiliza en algunas zonas de Estados Unidos, también para saludar. WhatsApp, de ahí viene el nombre de la aplicación, para preguntar qué ha habido, qué pasa, qué hay de nuevo. What's going on, para preguntar nuevamente qué pasa. How are you, como vimos, aparece en ambas categorías. What's new, para ver qué hay de nuevo.
Long time no see, mucho tiempo sin verle. How's life, cómo va la vida. How's everything, cómo va todo. Hey, eso también lo hacemos en español. Hey, hola, puede pasar. How are things para preguntar cómo van las cosas. Y en la despedida también vamos a ver un poco más de lo mismo. Para despedir, goodbye, que es adiós. Farewell, pero farewell normalmente no lo utilizan hablado, es más escrito, es para decir el adiós como tal, no como para decirle adiós a la persona. Good night, que es buenas noches. Take care, para decirle a la persona cuídate. I look forward to seeing you again. Espero verle de nuevo. Esta es definitivamente escrita, no la van a escuchar. Es más como para una carta. It was nice to see you. Fue bueno o agradable verle. It was nice to meet you. Lo mismo, pero bueno, fue un gusto conocerle, un placer. Have a good day, que tenga buen día. O have a great day, para que tenga un grandioso o excelente día. Informales puede ser bye o bye bye, si lo repiten. See you o see ya, como dicen en ese caso, nos vemos. See you es la forma normal, pero el you lo cambian allí a see ya, queda como más cortico. Esa es la informalidad. Puede ser, allí depende de la combinación. See you later, para decir nos vemos más tarde. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you on Friday, nos vemos el viernes. Tienen distintas opciones en esa parte. También puede ser talk to you later, nos hablamos luego. See you again soon, para decir nos vemos pronto. Catch you later, para decir nos vemos. Suena como el nos pillamos, más o menos, y es también bastante informal en inglés. Have a good one, para decirle que tenga buen día. I'm off o I've gotta go, que son expresiones que son para decir me voy, me marcho, dependiendo del caso. Bueno, como vimos, hay dos expresiones que significan buenas noches, que son good night y good evening. Normalmente utilizamos good evening para saludar y good night para despedirse. El motivo más que nada es que evening se suele utilizar en inglés como esa parte de la noche que va desde el atardecer hasta que nos vamos a acostar. Night normalmente en inglés se refiere al momento en el que ya estamos durmiendo, esa parte de la noche. Entonces es común saludar con good evening porque se supone que todo el mundo está activo. Estoy llegando en un momento de la noche en el que todavía hay actividad, pero me despido con good night cuando ya son las 7, las 8, las 9, porque es para decir a la persona que ya luego se va a descansar, a dormir, entonces ya le deseo good night. Entonces, para tener allí esa diferencia en esa parte. También con I've gotta go, que era una expresión que veíamos arriba para decir me voy. Eh, Tenemos la expresión got to, que es como tener que o deber hacer algo, pero en inglés informal muchas veces dicen gotta. Entonces, puede decir I've got to go, pero en el lenguaje informal dice I've gotta go. Aquí van a tener la comparación entre las dos opciones o para que ustedes lo miren cuando ustedes estén estudiando el vocabulario. Para esta parte también tenemos una actividad didáctica. Si ven, siempre cerramos en esa parte para que ustedes practiquen. Esta en particular tiene una conversación en la que ustedes van a completar la conversación con el vocabulario que tienen acá. Para esta parte simplemente van a tomar la palabra, la van a arrastrar, sostienen con el mouse y la llevan hasta donde ustedes consideran que va la palabra y la sueltan allí. Eso también lo pueden hacer en su dispositivo móvil. Si están en celular, colocan el dedo sobre la palabra y la llevan hasta la parte de la conversación en donde ustedes consideran que va. Allí pueden ir revisando si han tenido claro el vocabulario que están aprendiendo. Hablando de vocabulario, esta última parte es donde más les invito a que ustedes lo practiquen cuando estén ya directamente en el componente formativo. En esta parte de vocabulario vamos a tener primero un video sobre lo que es el abecedario. Bueno, vamos a rodarlo aquí un poco. Esta parte específicamente es sobre el uso del abecedario. Allí les van a explicar precisamente las diferencias entre la pronunciación
de las distintas letras. Les recomiendo enfocarse más que nada en la pronunciación de las vocales, que en el abecedario se dicen A, E, I, O, U. Y las vocales, dependiendo del tipo de palabra en el que esté, pueden sonar como suenan en español o así como se las acabo de decir. Si no lo captaron, recuerde que siempre tenemos la grabación y también tienen el video en el componente formativo. Allí van a escuchar justamente cómo se pronuncia cada una de ellas. La mayor diferencia en pronunciación normalmente va en esa parte, en las vocales, y es que en inglés muchas de esas palabras pues tienen una pronunciación de que puede variar dependiendo de la posición de la vocal en la palabra, con qué letras va acompañada. Entonces tengan eso presente para que no se les dificulte el uso de los sonidos en inglés. También van a encontrar esta sección en la que van a diferenciar entre sonidos cortos y largos de vocal. Por ejemplo, la A puede ser corta como en cat o puede ser larga como en car. La E puede ser corta como en jet o puede ser larga como en ship. La I puede ser corta como en fish, pero puede ser larga como en bird. La O puede ser corta como en clock o puede ser larga como en forward. La U puede ser corta como en sun o puede ser larga como en rude. Son sonidos que son parecidos, no tienen que salirle perfectos a la primera, pero sí es bueno que ustedes los tengan allí presentes, especialmente cuando empiecen a escuchar palabras. Eso les va a ayudar a diferenciar esos sonidos que suelen encontrarse en inglés. Hay otros sonidos que vamos a encontrar, como por ejemplo que está en the, en banana, en another, o como en full, put o should. Allí van a encontrar ese tipo de sonidos cortos que no los tenemos en español, pero sí es bueno que ustedes los puedan escuchar. Acá también van a encontrar esta parte donde van a poder escuchar la Y. Eso pasa más o menos en español, pero en inglés es muy marcado, que a veces suena como vocal en palabras como dry, busy, type, pero a veces suena como consonante en palabras como you, layer, kayak. Entonces tenemos allí ejemplos que ustedes pueden escuchar detalladamente para empezar a diferenciar esa parte. Tenemos también vocabulario sobre lo que son los colores, como yellow, orange, red, pink, por ejemplo. Tenemos purple, tenemos blue, green, white, allí como para agregar un poquito de vocabulario a esa parte. También vamos a encontrar black, brown, gray, silver. En el caso de gray, como verán, hay dos formas. Aquí aparece explicado debajo. Gray normalmente se escribe con A en inglés americano, con E en inglés británico. Pasa un poquito lo que pasa con el español de España versus el español de América Latina. Hay ciertas diferencias de vocabulario, no son difíciles como que sean dos idiomas separados, pero sí hay cosas que hay que tener en cuenta. Aquí también van a encontrar la parte de los números. Para aquellos que de pronto el tema les sea muy extenso, porque allí va a aparecer bastantes cosas, les recomiendo tener en cuenta practicar mucho los números del 0 al 10 y en la medida que avancen en las decenas, traten de mirar el número de su edad. ¿Cómo podrían decir ustedes el número de sus años que tienen en inglés o el de las personas que están cerca de ustedes? No se los tienen que aprender todos en un momento y como podrán ver en la medida que avancemos en los temas, se darán cuenta de que los números del 1 al 10 son muy importantes para más temas incluso que en español. Allí van a encontrar la pronunciación de cada uno de ellos. También van a tener allí la explicación y el por qué les digo que practiquen mucho del 1 al 10 o del 0 al 10. Y es porque, por ejemplo, en inglés, al momento de ustedes dar números de teléfono, números de dirección, claves, normalmente no se dan en grupos, sino que se dan dígito por dígito. Si yo digo, por ejemplo, este número de teléfono que aparece aquí, el ejemplo, normalmente en español voy a decir 3, 10, 7, 89, 45, 14. Es común que combinemos, hagamos parejitas de números, mientras que en inglés es 3, 1, 0, 7, 8, 9, 4, 5, 1, 4. Entonces tengan en cuenta esa diferencia y verán que en inglés es más común
indicar numerito por numerito, entonces esa parte de los números del 1 al 10 les va a facilitar mucho la práctica. Aquí van a tener los números del 11 al 19. La mayoría terminan en teen, eso hay que tenerlo en cuenta para memorizarlos allí. Y las decenas también aparecen allí. Un punto en el que quiero que practiquen es la diferencia. Comparen los números del 11 al 20 y comparen las decenas para que ustedes puedan tener la pronunciación. Por ejemplo, el 14 es 14, mientras que el 40 es 40. El 15 es 15, el 50 es 50. Esa pronunciación es diferente, hay una entonación un poco diferente y es bueno que ustedes la comparen para el momento de utilizar los números. Si desean, allí también van a encontrar sobre centenas, cómo hacer números un poco más grandes, pero ya es una cuestión de cómo se van sintiendo con el tema. Ahí me adelanto porque sé que algunos dicen, no, ¿cómo voy a estudiar todos esos números? Enfóquense en los primeros 10, en los números que ustedes pueden utilizar cerca para la edad, o como digo, el número de la calle en la que vivo, son las cosas que ustedes deben tener más presentes. Para la actividad didáctica vamos a complementar aquí, viendo precisamente un vocabulario donde vamos a escuchar algunas palabras relacionadas con lo que acabamos de ver y deben escribir qué palabras acaban de escuchar. Es más que nada, como es vocabulario general, tratar de practicar las distintas opciones que allí aparecen. Bueno, como ya vimos precisamente esa diferencia que vamos a encontrar en este caso, vamos a pasar en esta parte a mirar dentro del curso lo que tiene que ver con su evaluación. Cuando ustedes estudien el primer componente formativo, ya podrían estar listos para pasar a hacer la primera de las 4 evidencias calificables, que es el test. Si no se sienten seguros al terminar el componente formativo de hacer algo que sí lleva nota, recuerden que pueden repasar el componente formativo las veces que ustedes lo necesiten. No va a haber ningún problema en esa parte. El test va a tener unas secciones. En la primera de ellas van a escuchar un pequeño diálogo, tiene mucho vocabulario de lo que acabamos de ver, y ustedes van a tener una serie de preguntas y en cada caso van a escoger, según lo que escucharon, cuál es la respuesta más adecuada para esa parte. En la segunda sección van a tener algunas pequeñas frases, deben utilizar el artículo, sea definido o indefinido, en cada caso. Estoy hablando de algo único como la capital de Colombia, sería algo definido, o estoy hablando de una manzana de las tantas que hay, que es más indefinido. Analicen cada frase y verán que es bastante práctico. La sección 3 va a tener unas palabras en desorden, ustedes las van a escribir como debería ir. La número 4 va a tener un pequeño texto, una persona que habla sobre sí misma y comenta algunas cosas allí cercanas. Y ustedes, de acuerdo a lo que ven en el texto, van a completar estas frases escogiendo en cada caso cuál es la mejor opción para terminar la frase. Y en la quinta sección que tenemos acá, vamos a esperar que cargue ahí un momentico para que ustedes lo puedan ver. Van a tener un pequeño audio en el que hay algunas palabras del vocabulario que acabamos de ver. Simplemente van a escuchar qué palabras hay y completan allí las palabras en los cuadros correspondientes. Eso como para que tengamos allí presente justamente esa parte. Entonces, ya habiendo visto esto, con eso completaríamos lo relacionado con la primera actividad de aprendizaje.